La usucapión o prescripción positiva. La usucapión o prescripción positiva es un medio por el cual se puede adquirir la propiedad mediante el tiempo y la posesión. Así que sí, se pueden adquirir derechos reales mediante el tiempo y la posesión, pero se deben de cumplir con ciertas exigencias de la ley y con dos elementos muy importantes: un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo va encaminado a que exista el corpus, la cosa, y el elemento subjetivo va encaminado al ánimos, es decir, que yo me sienta con la posibilidad de poder detentar la cosa. Oiga, Lick, pero ¿cuál es la diferencia entre usucapión y prescripción positiva? Ok, déjame te explico rapidísimo, mi querido y sobreexplotado pasante. La usucapión y la prescripción positiva son prácticamente sinónimos, y no me refiero a sinónimos en cuestión de la palabra, sino del significado. La usucapión y la prescripción positiva son palabras de origen romano. Por el año 450 aproximadamente en la antigua Roma se crea la figura de usucapión, que hacía alusión a adquirir bienes inmuebles a través del tiempo y la posesión. Como sabes, el derecho es una ciencia y está en constante evolución. Al pasar los años, igual se crea una figura distinta conocida como prescripción o prescriptio, que hacía alusión prácticamente a lo mismo. Existían muy pocas diferencias, pero prácticamente era lo mismo. Con la llegada de Justiniano y la decisión de que se realice solamente un cuerpo normativo, los juristas, para quitarse de tanto rollo, deciden solamente dejar la figura de la prescriptio y quitar la figura de la usucapión. Pero para este momento ya había una cierta confusión, o ya se implementaban las dos palabras en el diálogo jurista. Es así que esta palabra no se borró de nuestro léxico y hasta la fecha continúa. En algunos códigos del estado se denomina como prescripción positiva o adquisitiva, y en algunos estados, como mi estado Puebla, se sigue denominando como usucapión. Así que, respondida a tu pregunta, mi querido pasante, sigue cosiendo. Para poder usucapiar un bien inmueble debes de cumplir con ciertos requisitos, y estos ciertos requisitos van encaminados a la posesión. Es decir, debemos de cumplir con ciertas calidades en la posesión. Esta posesión debe ser a título de dueño, debe de ser pública, continua y pacífica. Y también, muy importante, debe de existir una causa generadora de la posesión. Es decir, cuál es el origen, cuál es el génesis del por qué tú tienes esa posesión. Y antes de seguir en materia, también es muy importante entender o conocer la diferencia entre posesión y propiedad. Cuando nosotros tenemos el derecho de propiedad sobre el bien inmueble, es cuando prácticamente tienes una escritura pública a tu nombre y puedes disponer de este bien inmueble, ya sea que deseas venderlo, donarlo o inclusive hipotecarlo. Pero cuando hablamos de posesión, hablamos simplemente de una circunstancia de hecho. Si bien es cierto, tú puedes usar el bien inmueble, pero tiene ciertas limitaciones, porque no puedes disponer de él, no podrías ni venderlo, ni donarlo, y mucho menos hipotecarlo. Encontramos ciertas diferencias entre ambas, y esta diferencia va encaminado a las limitaciones que tú puedes ejercer sobre el bien inmueble. Por ejemplo, este celular el día de ayer me lo prestó mi compañero del despacho, porque yo no tengo uno, pero yo simplemente tengo la posesión. Yo lo puedo usar, mas no podría disponer de él, es decir, no podría venderlo, ni donarlo, ni hacer lo que yo quisiera con él. Simplemente puedo hacer uso de él porque la titularidad o la propiedad es de mi compañero de despacho. Un ejemplo un poquito vago, pero espero que haya quedado más claro. Retomando el punto principal, la posesión que tú debes ejercer sobre ese bien inmueble para poder usucapiarlo es una posesión a título de dueño, y que exista una causa generadora de la posesión. Para hacerlo un poquito más entendible, les pongo el siguiente ejemplo. A lo mejor tú adquiriste ese bien inmueble por medio de un contrato de compraventa. Esta sería la causa generadora de la posesión, el por qué tú tienes la posesión de ese bien inmueble. Pero al pasar los años, tú has hecho uso de ese bien inmueble como si fueras propietario, como si tuvieras un derecho de propiedad, que tal vez los colindantes y tus vecinos aledaños se dan cuenta de que tú vives en esa casa, que tú eres quien paga el predial, que tú eres quien paga los servicios, que tú eres quien está al pendiente y al cuidado de ese bien inmueble. Es decir, tú ejerces una posesión a título de dueño. Lick, entonces si rento una casa por más de 10 años, ¿me la puedo quedar? No, mi querido pasante, tampoco puedes quedarte una casa si la rentas por más de 10 años, porque cuando tú rentas se conoce como una posesión derivada, no una posesión a título de dueño. Esa posesión deriva de un contrato de arrendamiento, y quien tiene la titularidad o el derecho de propiedad es la persona que te está rentando. Así que no te podrías quedar una casa si estás más de 10 años en ella rentándola.